Manos atrás no tapemos el cartel. Manos atrás no tapan el cartel. ¿Ya? Buenos días a todos y a todas. ¿Estamos todavía? Me espero un poquito, sí, no os preocupéis, que hay tiempo. Desde Calderón para acá. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, pues buenos días a todos, a todas y muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en esta cita imprescindible del verano, que teníamos ganas ya de que llegara, sobre todo quienes me acompañan en esta rueda de prensa, y que es la presentación de la representación del alcalde de Zalamea, que llega ya a su 27ª edición. Me acompañan en esta rueda de prensa el concejal de Cultura de Zalamea de la Serena, Félix Huerto, y también está con nosotros la directora de esta obra de teatro, de esta representación popular, que es Olga Estecha. Junto a Félix y a Olga están un elenco, una pequeña representación de todos los actores y actrices que se van a subir a ese escenario natural, patrimonial, que es la plaza de Zalamea de la Serena. Y digo una pequeña representación porque siempre, como sabéis, el lema del alcalde de Zalamea es todo un escenario, todo un pueblo sobre el escenario, sobre un mismo escenario. Ya teníamos ganas de verlo, de hacerlo patente, y será en poco tiempo, en pocos días, cuando se pueda ver, después de esta pandemia que quebró muchos de nuestros planes. Fue en el año 2020 cuando se alteró nuestra vida, cuando muchas actividades culturales que tenían lugar año tras año, que parecía que nunca iban a dejar de hacerse, se pararon. En ese invierno de nuestro descontento, por utilizar una expresión de Shakespeare, entre otras cosas, se detuvo la representación del alcalde de Zalamea. Los ecos de las palabras calderonianas, la algarabía de la gente de la ciudad se callaron, pero han pasado ya 2 años y la cultura popular vuelve a bullir en Zalamea de la Serena, en este pueblo en el que la cultura, en el que el teatro nace por iniciativa ciudadana, acompañada por el ayuntamiento de la localidad y por instituciones también como la propia Junta de Extremadura. Una iniciativa ciudadana que nos invita a viajar en el tiempo y a revivir la historia. El calendario vuelve a resaltar, por tanto, una de las representaciones de teatro popular más renombrada a nivel nacional y también internacional. Vuelve, además, renovada, como podemos ver, renovada en generaciones, renovada también en espacios, renovada en actividades, y después ya nos detallará Olga y Félix un poco más respecto a ese programa que nos espera. Esta obra calderoniana, que se va a representar en Zalamea de la Serena, nos trae hechos del pasado, pero nos sigue trayendo esos hechos que siguen teniendo vigencia en la actualidad. La libertad, el honor de las personas, el derecho de las mujeres, el abuso de poder, demostrándonos una y otra vez que los clásicos son universales, que son eternos, que nos siguen hablando de temas inherentes a la condición humana, y por eso regresamos a ellos una y mil veces para encontrarnos a nosotros mismos, para reconocernos. Del 18 al 21 de agosto, Zalamea de la Serena se vestirá del siglo de oro, se convertirá en una instantánea del siglo XVII, y para ello centenares de ilipenses pondrán voz y sentimiento a los personajes afiligranados por la pluma calderoniana para recrear y revivir el drama de Pedro Crespo. Una representación que, como decía, supone la implicación de todo un pueblo por revivir su historia, por poner en valor su rico patrimonio material e inmaterial. Esta representación, la del alcalde de Zalamea, es una fiesta del teatro popular que tiene unas características identitarias y de participación
que la han convertido en un elemento catalizador y dinamizador del turismo y de la economía, no solamente de Zalamea, sino también de la zona, de la comarca y de toda la provincia. Una fuente generadora de empleo, de riqueza, de dinamismo, de flujo económico. Alrededor de 12.000 personas acudieron solamente a la última edición, celebrada en el año 2019, lo cual demuestra que es un polo de atracción turística importante para toda la región y por ello se hizo también merecedora de esa declaración de fiesta de interés turístico nacional en el año 2018. La representación del alcalde de Zalamea demuestra el esfuerzo colectivo, demuestra que es un sueño compartido y alcanzado, que nació hace ahora 27 años y que no ha dejado de crecer desde entonces, demostrando que la cultura promociona y pone en valor el territorio en el que se incardina, sus tradiciones seculares, su rico patrimonio cultural, aquel que atesora la ciudad y genera, por tanto, riqueza, oportunidades y desarrollo. El alcalde de Zalamea, esta representación que hoy presentamos, es un claro ejemplo que desde pueblos pequeños se pueden llevar a cabo grandes proyectos que pueden ser referencia a nivel nacional e internacional, que traspasan nuestras fronteras. Zalamea de la Serena, uno cuando llega allí se da cuenta de que es una ciudad rica en patrimonio, rica en historia. Los tartesos, los romanos, el medievo, la edad moderna, las distintas etapas, el paso de la historia ha ido dejando su huella en lo material y, por tanto, tenemos una riqueza arqueológica y patrimonial importante y que, además, es muy bien aprovechada por esta representación del alcalde de Zalamea, puesto que de telón de fondo tenemos el dístilo romano y también la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, pero además también otros espacios patrimoniales adyacentes, como puede ser la Casa de Pedro Crespo, que es escenario de otras actividades paralelas al centro de la representación del alcalde de Zalamea. Pero también en este punto, y este año especialmente, me gustaría resaltar no solamente el patrimonio material, sino también el patrimonio inmaterial, y con ello la figura de Elio Antonio de Nebrija, que escribió en la localidad la gramática de la lengua castellana. Precisamente este año, coincidiendo con el 5º centenario de la muerte de este humanista castellano, de este humanista con dimensión europea e internacional, también Zalamea de la Serena le rinde un homenaje y lleva a cabo actividades relacionadas con esta figura imprescindible para el castellano, una figura imprescindible a nivel internacional que pasó por Extremadura, que paró en Zalamea de la Serena y que allí redactó una huella importante para nuestra lengua, para nuestro desarrollo. Precisamente también a Zalamea de la Serena llegará la exposición itinerante que estamos desarrollando en estos momentos por parte de la Junta de Extremadura y las 2 diputaciones provinciales, que se inaugurará el día de mañana en Alcántara y que llegará a Zalamea de la Serena a comienzos del año 2023. Hasta entonces, estas actividades conmemorativas que también forman parte del programa del alcalde de Zalamea. Solamente terminar ya invitando a todos los extremeños y extremeñas, a todos los que han elegido Extremadura para pasar unos días, aquellos que buscan una actividad de ocio, de cultura, para pasar unos días de relax, de vacaciones, que visiten Zalamea de la Serena, que vivan la obra, el Teatro Popular del alcalde de Zalamea de la Serena. Imprescindible, ejemplo, como decía, de teatro popular, un teatro bien hecho, un teatro hecho desde las emociones, desde el corazón, desde la sabiduría de un pueblo que nace con una frase que culmina y que está presente en sus vidas desde bien pequeños y que además está presente en la fachada del ayuntamiento. Una frase que corea todo el público, que nos llena de emoción cada vez que nos sentamos en esa plaza a ver la representación del alcalde de Zalamea y que antes de los aplausos repite: al rey
la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Así es que disfrutad mucho quienes vayáis al alcalde de Zalamea, no perdáis la oportunidad. Enhorabuena al elenco de actores, actrices, a todo el equipo técnico, también imprescindible en una representación al aire libre y de tan gran magnitud como es el alcalde de Zalamea. Por supuesto, a su directora, Olga, por un trabajo constante y permanente durante todo el año y, por supuesto, al Ayuntamiento de Zalamea de la Serena por hacer posible un año más y después del parón de 2 años que revivamos y que nos sintamos orgullosos de nuestra historia y de nuestra gente. Muchas gracias a todos y a todas y le paso la palabra a Félix Huertos, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zalamea de la Serena. Buenos días a todos y a todas, a todos los presentes. Bienvenidos a la presentación oficial de la 27ª edición del Alcalde de Zalamea. Antes de nada, agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Junta de Extremadura su implicación, gracias a la cual todos los años este evento puede ser una realidad, y especialmente a la Consejería de Cultura, aquí representada por Miriam. Gracias por ayudarnos también a dar difusión y promoción a nuestra joya, a la joya de Zalamea, que es esta representación del alcalde de Zalamea. Después de 2 veranos huérfanos sin nuestro teatro, este mes de agosto, por fin, Zalamea de la Serena vuelve a transformarse y a dar vida a los personajes que hace 4 siglos compuso Pedro Calderón de la Barca, situando la trama de una de las obras más destacadas de la literatura española en nuestro municipio, y que hace posible que hoy día Zalamea sea famosa, como bien ha dicho Miriam, en Extremadura, por supuesto, en España y también incluso a nivel internacional. Así es que cuando un ilipense, y creo que todos los que están detrás mía le ha ocurrido alguna ocasión, cuando un ilipense sale fuera del municipio y dice con orgullo que es de Zalamea de la Serena, enseguida la respuesta del interlocutor siempre es Zalamea de la Serena, el pueblo del alcalde de Zalamea. Y eso de verdad que nos enorgullece siempre que los escuchamos. Pedro Calderón de la Barca escribió este drama inmortal, pero son los vecinos de Zalamea quienes desde 1994 le han dado vida y han logrado con su esfuerzo, dedicación y trabajo que seamos un referente cultural reconocido en toda España. De los primeros pasos hace ya 28 años a la actualidad muchas cosas han cambiado, pero este cambio en nuestro caso siempre ha sido a mejor. Así hemos logrado poco a poco las máximas condecoraciones: Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 2008, Medalla de Extremadura en el año 2011 y el hito de ser reconocida Fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 2018, un galardón del que muy pocos eventos culturales en Extremadura pueden presumir. Este premio fue un reconocimiento al trabajo altruista de todo un pueblo que cada tercer fin de semana de agosto se vuelca para que Zalamea se sumerja en el siglo de oro y consiga que el visitante disfrute de una experiencia cultural única. Como digo, 2018 fue un punto de inflexión en nuestra trayectoria, donde también, y quiero mencionarlo aquí, tuvimos que lamentar el fallecimiento de uno de los alma mater del proyecto, de nuestro director desde la primera edición, Miguel Nieto. Recordar y alabar su trabajo, puesto que sin la figura de Miguel, hoy seguramente no estaríamos aquí. El año 2019 fue una edición de estrenos y de cambios. Nuestra nueva directora, Olga Estecha, aceptó el reto de ponerse al mando de las naves. Y tengo que decir que el resultado fue espectacular. Sin renunciar a la esencia que nos había dado tan buenos resultados, modificó algunos aspectos del montaje. Y todos los que pudieron asistir a la representación en aquel año podrán corroborar que aquella edición estuvo a la altura de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Como bien ha dicho Miriam, estos 2 últimos años, estos 2 últimos de verano, han sido los de la frustración por no poder representar nuestro querido teatro. El mes de agosto del año 20 y del año 21 han sido sin duda raros y desilusionantes, porque nos ha faltado la chispa del alcalde de Zalamea, esa chispa que hace que las calles se engalanen, que los actores reciten guiones hasta altas horas de la madrugada en los ensayos y que aparquen por unos días sus trabajos diarios
para dar vida a los personajes como Pedro Crespo, don Álvaro de Ataide, Chispa, Rebolledo, a Villano, a Soldado, etc. El maldito virus nos ha privado durante 2 largos años de todos estos momentos, pero hoy podemos decir que volvemos con ganas renovadas, con ilusión desbordante y con toneladas de energía para estar a la altura de nuestra historia y que esta 27ª edición del Alcalde de Zalamea sea recordada como la del reencuentro. Los días 18, 19, 20 y 21 de agosto, encima de las tablas, volverán a resonar el inmortal texto de Calderón, donde un hombre humilde, honesto y justo se subleva contra el poder establecido y consigue así restituir el honor mancillado de su hija y, por tanto, de su familia. Son muchos los cambios que se podrán encontrar en esta nueva edición. Destacar las nuevas y jóvenes caras que ya van asomando al elenco principal y que Olga detallará a continuación, donde también nos explicará cuestiones referentes al montaje y a la representación en sí propiamente dicha. Pero durante estos días del espectáculo que se despliega por las calles de la localidad, no se ciñe a la representación, sino que desde que se pone un pie en el pueblo, todo lleva a sumergirte en la España de los Austrias. Algunas actividades paralelas que podemos destacar pues, serían las visitas guiadas por el excelso patrimonio de Zalamea, Dístilo, Castillo de Arriba-la-Villa, Casa de Pedro Crespo, cisterna medieval, recreaciones de oficios típicos de la época, como pueden ser la era, la lavandera, las bolilleras, mercados artesanales, diferentes esquejes de temática barroca que se desarrollarán por diferentes ubicaciones del municipio, exposiciones sobre la historia de nuestro teatro, una historia que ya, como he comentado, llevamos 28 años, desde 1994, y eso ha dado para mucho contenido que se expone también estos días. Otra parada obligatoria será el nuevo centro de interpretación del alcalde de Zalamea, que se inauguró el año pasado y que se ubica en la misma plaza de la Constitución donde se lleva a cabo la representación. Como bien ha dicho Miriam, en este año 2022 también habrá un hueco para rendir homenaje al humanista Antonio de Nebrija, que escribió en Zalamea la primera gramática de la lengua, ya que estamos este año conmemorando ese 5º centenario de su muerte. Se desarrollarán diferentes actividades como Cineforum sobre el documental de su vida o un entremés también a cargo de los propios alumnos del instituto que lleva el nombre, como no puede ser de otra manera, de Antonio de Nebrija. Allí los 2 centros educativos, el colegio lleva el nombre de Calderón de la Barca y el instituto lleva el nombre de Antonio de Nebrija. Zalamea es cultura, es historia, es literatura y queda bien reflejado cuando uno pisa nuestro pueblo. Durante todo este fin de semana también se podrán degustar diferentes platos típicos en el Mesón de Crespo. Habrá pasacalles, desfile de los tercios de Flandes, danzas y bailes barrocos y un largo etcétera de actividades que sorprenderán a todos aquellos que nos visiten durante estos 4 días. En definitiva, un pueblo colaborando y uniendo fuerzas para sacar adelante el mayor montaje de teatro popular de España. Los ilipenses nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y de lo que somos, pero desde 1994 este sentimiento ha crecido porque realmente sabemos que somos protagonistas de un evento cultural sin parangón, que ha recibido elogios tanto de crítica como de público, y que si seguimos por el camino que emprendimos hace unas décadas, no tenemos techo. Estoy convencido que a pesar de todo lo logrado, que ha sido mucho, nos quedan todavía muchas cotas por alcanzar. Entre todos estoy convencido que lo conseguiremos. Viva el teatro, viva el alcalde de Zalamea, reviva el alcalde de Zalamea. Muchas gracias a todos. Disculpar, doy paso a una de las grandes artífices de que todo esto sea posible, a nuestra nueva directora que se estrenó en 2019 y que bueno, que aunque no es nueva, estamos todavía en los inicios, ¿no? Y bueno, os dejo con Olga, ¿vale? Muchas gracias. Vale, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias, Miriam, secretaria, por acompañarnos en esta presentación que después de 2 años de obligado descanso, por fin podemos desarrollar con normalidad.
Es una auténtica alegría para mí y para todos, lo sé, estar aquí un año más y van ya 27 para dar la noticia, la fantástica noticia de que Zalamea por fin levanta el telón. Desempolvando escenografías, vestuarios, versos, deseos, risas, llantos, emociones. Toda la maquinaria que se ha puesto en marcha, si cabe, con más fuerza que otros años, con la determinación de dejar atrás, en la medida de lo posible, estos tiempos sombríos que hemos tenido. Me resulta ineludible agradecer a la corporación la confianza puesta en mí para esta nueva edición, que si bien para todos los lilipenses supongo que disfrutarán de su 27ª edición, no es mi caso. Yo me siento un poco Nobel, siento que es mi segunda edición. Con todo ello trae una gran dificultad, pero como persona de teatro los retos me gustan, los sufro, pero me gustan y en eso estoy. Como último agradecimiento, no puedo por menos que dar un valioso abrazo y fuerza a este pueblo de Zalamea en su entrega, empeño en seguir año tras año con este evento. Tengo que dar las gracias a todos y cada uno de los vecinos de Zalamea que están participando. Y dentro de esta globalidad de la población, tengo que destacar a este número más pequeño de actores, que algunos los tengo aquí detrás de mí, que desde mayo han vuelto a apostar por seguir a mi lado y que ensayo tras ensayo aceptan desde un principio todo lo que yo les propongo, con una disciplina rayando en lo profesional. Superan muchas veces todas las expectativas que un director puede esperar de su elenco. Pienso que todos ellos se merecen que disfrutar de una vez un poco más de la declaración de fiesta de interés turístico nacional concedida en 2018 y que espero que a partir de este año podamos demostrar que está bien merecida dicha declaración. No hay nada más teatral que unas personas contando a sus conciudadanos su historia, sus leyendas. Ese ha sido uno de los motivos por los que surgió el teatro hace miles de años. El pueblo recordaba, fantaseaba su historia y aquellos más dotados para la narración deleitaban a sus vecinos. Y aquí en Zalamea todos los vecinos se visten de villanos, villanas, alcaldes, Isabeles, Rebolledo y nos cuentan a todos los espectadores cómo imaginó Calderón los hechos que aquí ocurrieron. El teatro clásico, a pesar de la dificultad que supone por estar escrito en verso, es un teatro popular. Para un público de verso lo era en el siglo XVII y lo tiene que seguir siendo ahora. Y creo que muestra de ello es el alcalde de Zalamea, donde sin su participación popular sería imposible llegar a donde hemos llegado. Pero no debemos quedar solo en ese carácter popular que tiene esta obra. Esta es una obra de conceptos, es una obra conceptual, con personajes complejos, a pesar de lo que se ha dicho, por toda esa visión popular que se quiere dar de esta obra, que sin duda la tiene, pero su parte conceptual es importantísima. Es una obra que nos cuenta cómo somos nosotros y nos hace representar lo que significa la conciencia. Un año más hemos tenido para profundizar en el texto, que no deja de sorprendernos. El dirigirlo, sin duda, para mí es una gran suerte, pero también vuelvo a insistir en una gran dificultad, no pudiéndote dejar indiferente el tránsito por las palabras, por las acciones, por los mensajes. Eso es uno de mis objetivos como directora, llegar al público, conmoverlo, tocarlo, que no salgan indiferentes después de ver la obra. Es un texto que toca temas de gran importancia, como son el honor, amor, justicia. El honor como sinónimo de dignidad. Calderón habla de la defensa de la dignidad del ser humano, sobre todo a través de ese personaje inolvidable que es Pedro Crespo. En su monólogo nos habla del valor de la honradez, de la amistad, de la fidelidad, del amor de los padres a los hijos. Valores todos ellos que hacen mejor aún al ser humano que los representa. Y este es uno de los motivos por los que se puede considerar a este un texto clásico, pero también lo debemos considerar un texto contemporáneo. Creo firmemente en la contemporaneidad de este texto. Calderón, en voz de Pedro, nos habla de todos esos valores que antes he mencionado, pero pone también en voz de Isabel unas palabras que hoy en día podríamos escuchar a cualquier chica de 16 años con esas palabras con una actualidad absoluta. Y si no, me vais a permitir que lea los versos cortitos que dice Isabel en su desgarrador monólogo después de ser cruelmente violada. Sus palabras creo que hoy en día son muy fáciles de entender. Mal haya el hombre que solicita por fuerza ganar un alma, pues no advierte, pues no mira que las victorias de amor no hay trofeo en que consista, sino en granjear el cariño de la hermosura que estima, porque querer sin el alma
una hermosura ofendida. Es querer una belleza, hermosa, pero no viva. Isabel acepta que tiene que ser matada, porque su honor se lo exige, pero ella quiere defenderse y ella sabe que no tiene la culpa de lo que le ha pasado. Creo que no tengo que profundizar más sobre hacia dónde va este texto, ¿vale? Una de las cosas que han nombrado los dos, tanto Miriam como Félix, que quiero resaltar aquí, es el hecho de que estamos empezando a contar con un elenco nuevo, cosa que nos viene a todo el mundo muy bien, tanto a los actores que ya llevan tiempo haciéndolo y que hay veces que necesitan su descanso como por el hecho de que eso va a conseguir, creo yo, que es una ayuda para que este alcalde continúe, ¿no? Con este elenco nuevo, lo bueno que tiene es que hemos tenido que volver a releer con profundidad este maravilloso texto y volver a transitar por las palabras para recuperar el mensaje de Calderón, para escuchar qué quería decir Calderón al público. Todos hemos vuelto a descubrir, y todos digo todos, los antiguos y los nuevos, y yo y Amelia en dirección, hemos vuelto a descubrir la actualidad y el fin y el mensaje que Calderón nos quería decir. Calderón, con los ojos de un hombre de su tiempo, consigue hacernos reflexionar observando el nuestro. Es impresionante, y esto abro paréntesis para no tener, es impresionante cómo a la hora de sentarnos a trabajar sobre el texto, de pronto descubrimos que, anda, si esto es lo que está pasando, si este honor del que habla Calderón, él habla de honor, nosotros podemos hablar de dignidad, es lo que yo siento. Si este amor hacia mi hijo es un amor que todos los que somos padres o madres podríamos sentir. Parece que el verso muchas veces nos distancia, nos obliga a escucharlo, y ahí están las palabras bellas, que sin duda son bellísimas. Pero esas palabras bellas nos están hablando de un mensaje directo, completo. Yo día a día descubro más la contemporaneidad de este texto, que, insisto, como decía antes, a pesar de pensar que es un montaje que le podríamos enclavar en la parte rural, la parte popular de Calderón, para nada. Yo creo que es un teatro absolutamente conceptual. Calderón está dando muchos mensajes al público, pero al público de su siglo y al público de 2022. Insisto, y perdonad que insista en ello, pero insisto en la admiración que siento por los actores de este montaje. Sé la dificultad que supone para ellos los ensayos, las reuniones, las renuncias que significa la participación en él, porque renuncian a sus familias, renuncian a sus vacaciones, renuncian a su tiempo de ocio y asumen mucho calor, como el que estamos pasando todo el mundo, pero en Zalamea más. Son gente muy generosa a los que no nos queda más que, insisto, admirar. Por último, quiero insistir en que no debemos olvidar que desde la cultura y la historia también se puede generar turismo, y por ello me gustaría contribuir a conseguir que Zalamea sea la capital del siglo de oro de Extremadura. Se lo merece. Desarrollando su potencial turístico, pero no solo un turismo de ocio, que sin duda ya aporta con todas las manifestaciones teatrales populares que se desarrollan, sino un turismo cultural y, si me permitís, literario. Hablo de exportar todas las posibilidades que este municipio tiene respecto a su legado cultural. Ya lo han nombrado, pero es impresionante pensar que en el siglo XV estaba Juan de Zúñiga, último maestre de la Orden de Alcántara, que estuvo Antonio de Nebrija, y todo lo que ellos han comentado, que yo no voy a insistir para no aburriros. Pero es impresionante la zona en la que nos encontramos. Sé que desde el Ayuntamiento a lo largo del año se realizan actividades culturales sobre estos temas, pero me parece que apostar por una actividad cultural tales como exposiciones, charlas, conferencias, talleres, en los días en los que el verso de Calderón resuena por todo el municipio, sería una forma de atraer un turismo nacional e internacional muy importante. Es decir, que creo que mezclar lo lúdico con lo académico puede ser una mixtura que a Calderón, desde luego, no le iba a parecer mal. Invito a todo el mundo a que nos acompañéis, porque en estas 4 noches de agosto, porque, como decía Pedro Calderón, como decía Pedro Crespo, porque los días de agosto no tienen más recompensa que sus noches, y espero que estas noches las recompenséis estando con nosotros. Respecto al montaje, y ya acabo con ello, comentar que, como os he dicho yo, es la segunda edición que hago, y lo que es la estructura escenográfica va a ser igual.
este año físicamente, incidiré como siempre en el tema de luz y sonido, que es la parte quizá que podamos conseguir que brille, si aún puede brillar un poco más, como mi sello particular, tanto el estudio del texto en profundidad como la envoltura que tiene artística. ¿Vale? Muchísimas gracias. Yo, ya que hay tantos vecinos que participan en la obra, pues que alguno de ellos nos cuente cómo es. Claro, no, es que no sé qué papeles hace cada uno. Entonces, pues uno o dos, una chica y un señor, pues que nos cuenten el papel que hace, cómo son los ensayos, esas cosas. Muy buenas. José Calvente Manotas. Represento al alcalde de Zalamea desde el año 1995. Quiere decir que son 25 años consecutivos, a excepción de los 2 últimos que no se pudieron hacer, y este año, con la complacencia de nuestra directora, si lo creo oportuno, pues saldré a las tablas. ¿Qué pasa durante el verano? Pues en mayo empezamos los ensayos. Los ensayos son duros, son horas de trabajo, mucha experiencia. Y lo que sí quiero desde aquí es a mis compañeros que están detrás de mí, que han empezado, personas ya nuevas, rejuvenecer un poco lo que es los actores. Se han doblado muchos personajes y eso es bueno, sobre todo para el alcalde, porque algún día también lo tiene que ver desde ahí. Y yo estoy encantado de que mis compañeros estén dispuestos a sacrificarse, sobre todo en todo el verano. Desde mayo he dicho que estamos ensayando, pero es que todas las noches, a partir del mes de julio, si no recuerdo mal, ya se hacen los ensayos más profundos. ¿Qué quiero decir? Que ya estamos avanzando en hacer la obra diariamente, durante la noche. No hay horario. Comenzamos a 1 hora, pero no sabemos cuándo terminamos. Y desde aquí quiero dar un aplauso a todos los que están aquí y a los que se han quedado en Zalamea porque no pueden venir por su trabajo. Agradeceros, pues nada, que luchemos y Zalamea sea un escaparate del siglo de oro. Si hay alguna pregunta más. Ya que lo hacemos tan informalito, lo prefiero. Este año se está intentando doblar el elenco, efectivamente, porque son 4 días de actuación y muchas veces hay personajes que solamente los defiende un actor y nos podemos encontrar un día, afortunadamente no ha pasado nunca, pero nos podemos encontrar un día con un problema. Y además queremos ir renovando, la gente se cansa como es normal, o sea, no todo el mundo tiene aquí en los 25 años a la espalda que él quiere tener y entonces la gente se puede ir cansando. Entonces este año sí es verdad que está siendo un año de renovación, de elenco nuevo. Entonces estamos preparando otro alcalde de Zalamea, se está preparando también Nuño, lo van a hacer 2 personas. En fin, está siendo una locura porque es ensayar 2 veces con distinto elenco la obra, pero vamos, estamos en ello, ¿vale? Y entonces han entrado gente nueva. Esta niña, por ejemplo, pues es María y... Jiménez. María Jiménez. Sí, si ahora la voy a dejar. Claro, la voy a orientar. Entonces María hace entra este año nueva porque hace actividades y hace de prima, que de Inés, que va con Isabel, y hace también de criada.
Y como María, pues está el caso de Laura, que también es nueva. Mucha gente está nueva, no han venido porque los nuevos además les da vergüenza. Estos que son más viejos ya se saben el cotarro. Y entonces, María hace una preciosa Inés, que va a seguir haciéndolo, y ahora cuenta tu experiencia y di que es muy buena porque soy la mejor directora del mundo. Hola, buenas. Yo hago de Inés en El alcalde de Zalamea y, como ha dicho Olga, soy nueva este año y me gusta la experiencia que estoy teniendo con esta obra y espero seguir haciéndola muchos más años. Y bueno, pues si me toca hacer otro papel, pues eso ya se pensará. Voy a puntillar solamente una cosa. Tenemos un taller de niños, porque van a hacer una serie de cositas durante la obra, y está trabajando Amelia David, que es mi ayudante de dirección, y está trabajando con ellos trocitos de la obra, y ya niñatillos de 4 o 5 años se están preparando para ser Pedro Crespo, para ser Nuño, y creo que ahí es una cantera que es importante mantener porque necesitamos que la gente se renueve. Entonces, en ese sentido estamos este año muy contentos.